Pero hablando de todo eso, de cómo se empiezan a sustituir estructuras, instituciones y cosas que nada que ver por lo verdadero, es muy fácil y es muy propio humano. No tenemos que decir, ay, qué mala gente. No por malos hacían esos retablos, lo hacían por buenos, por hacer entender a la gente una cosa que iba a cambiar todo, la reconciliación en Cristo Jesús. Es la representación que estaban haciendo. No era por obras, no era por sacramentos, era por Jesucristo y crucificado. Es el evangelio que predicamos desde la Biblia. Pero en Hechos 32 vemos el caso de cuando los israelitas hacen el becerro de oro, sustituyendo algo, cambiando la gloria del Dios viviente, como dice en Romanos 1, por semejanza de bestias. Pero ¿por qué lo hacen? Y podemos quedar todos espantados, admirados de que cómo tan pronto están haciendo esto. Recibieron los 10 mandamientos, por ahí en capítulo 20. Han visto agua de la roca, vieron abrir el mar rojo, vieron todo eso, están comiendo durante 40 días mientras Moisés está en el monte Sinaí con todo lo que hemos visto de la estructura, los materiales, diseño, texturas, colores y demás del tabernáculo, todo lo que constituye un mapa de cómo Dios llega a nosotros. Porque si tú ves en el tabernáculo no tiene escalones, no es un puente, no es una escalera, no es para llegar a Dios, es cómo Dios llega a nosotros. Entonces, Moisés está recibiendo todo eso durante 40 días. En el día 39 están haciendo el altar y ofreciendo holocausto sobre un altar a un becerro de oro. Ahora, este becerro de oro era un símbolo usado en Egipto, que era un becerro, un dios becerro. No tienes que pensar en un becerrito así tiernito, sino de 1 año, listo para sacrificar. Entonces, un becerro de 1 año, ya maduro pero joven. Y era un dios para los egipcios. Y también la diosa madre de ese becerro, por supuesto, es una vaca, y su símbolo era el disco del sol. Y has estado viendo este símbolo toda tu vida, pero no lo has relacionado. Entonces, por eso, y tú puedes ver en toda la arqueología, las representaciones tanto del becerro como de la diosa del sol, es que un bovino, de sexo masculino o femenino, no importa, pero ya con eso sabes que si es Hathor o es Apis, el becerro, pero entre los cuernos el disco del sol, que era muy importante para los egipcios. Entonces sustituyen eso, y eso es lo que está pasando aquí, y decimos, ay, pero ¿cómo es posible? Ahora, ¿nunca has estado en una situación que tú después dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tomé esta decisión? ¿Cómo es posible que así le contesté? ¿Cómo es posible que escogí este camino y no este? ¿Cómo es posible? Nunca has estado con alguien hasta diciendo, pero ¿cómo es posible? Porque toda carne es hierba, y eso es lo que vamos a estar viendo en este relato, que no es único en los detalles del becerro de oro y demás, pero no es único en la propensidad, en la tendencia humana de hacer este tipo de acción. Entonces, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya eran casi los 40 días, pero eso es un poco antes de vencer los 40. Pero estamos pensando que es casi mes y medio. Es suficiente como para estar, pues ya, ¿cuándo va a ser? Y pues ya cambió el mes, ya vimos luna nueva, sol, luna, día, noche, y no sabemos nada, nomás vemos frente a nosotros la montaña, nube, relámpagos, fuego, voces, trompetas, la tierra está temblando, pero de Moisés no sabemos nada. Bueno, pero sabes que donde él fue, sigue en función. Lo del monte de Sinaí, o sea, si eso sigue todavía vigente, pues aguántate. Ahora, vamos a ver parte del problema que tenemos es eso, que se nos hace muy corta la vida y queremos saber hoy, queremos saber ya, queremos movernos ya y tenemos como comezón de algo y dice, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, pero Aarón podía darles una respuesta, ¿verdad?
Él pudo haber dicho, acuérdense que subió, Dios descendió sobre el monte, hay gloria, hay majestad y Dios está... Pues esto es involucrado, es complicado, entonces puede tardar un poco, ¿eh? Pero otra vez, somos gente y no es cuestión de nuestra era que se nos hace lento el horno de microondas. Cuando empezaron esto decíamos, ay, qué maravilla, mira, qué rápido calienta, qué rápido prepara palomitas y demás. Y ahora estamos así, órale, creo que hay que mandar el horno al taller porque ya es muy lento, solo saca las palomitas en 1 minuto. Y ya ni saben cómo hacer palomitas a la antigüita. Cómo calentarse un café, si quieres recalentar el café era de poner en la cazuela sobre la estufa y estar así, o sea, lavar un trasterío. Y ahora simplemente tu misma tacita, así estás, y así, cierras y ya. Pero eso no es nuevo, simplemente es algo característico del ser humano. Se nos hace muy rápido, muy corto y no me va a alcanzar el tiempo para vivir si Dios no se apura. Entonces, como al parecer Dios nos está apurando, y Aarón en lugar de decir, pues vamos a hacer esto, como que 40 es un número que a Dios le gusta manejar. ¿Qué tal si esperamos que venzan 40 días y ya empezamos pues mandamos una delegación ahí arriba del monte para ver si, pues ya que se quemó Moisés, ya se murió de hambre, Dios se enojó con él, Moisés ya se fue otra vez a Egipto, o ya se adelantó a la tierra prometida, igual se chocó de nosotros. O sea, pueden haber muchas respuestas aquí, muchas posibilidades, pero ellos se lanzan a dar una sola interpretación que es la más apurada y, como ves, no la más inteligente. Entonces Aarón, en lugar de proponer una alternativa, dice, apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas. Mira, hasta los hijos tenían aretes. Entonces de repente nos lanzamos a decir cosas de piercings y todo. Como que mejor abstente de juicios y conclusiones, porque la Biblia no es tan conclusiva sobre el tema, pero no estoy haciendo un comercial, simplemente notando este detalle. Y dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. Pero acuérdate, habían pedido prestado a sus vecinos antes de salir de Egipto todo eso, alhajas. Ellos eran esclavos, ellos no tenían cosas bonitas. Entonces piden prestado y los egipcios que ya les tenían miedo dicen, claro que sí, y les prestan todo. Mira, tengo esto, es un collar con pulsera y 2 aretes. Ay, se te ve preciosa, oras por mí, ya que vas al desierto con tu Dios. Entonces les prestaron todo eso y salen y despojaron el oro y la plata de Egipto con esa movida. Y ahora se lo dan a Aarón para hacer un ídolo. Oh, ¿cómo es posible? Porque toda carne es como la hierba, se nos olvida, nos descuadra todo, se nos va de la mente lo que acabamos de escuchar o ver, porque así somos. ¿Y Dios qué hace? Eso es lo que tenemos que ver en el caso. ¿Con quién está manejando esto Dios? Porque no se quita del ser humano. Generación tras generación tiene esa misma capacidad de escoger lo más tonto, de ser lo más olvidadizo, de tirarse a lo más destructivo posible. Todos tenemos, o sea, nos asusta, ¿verdad? Te asusta cuando tus hijos están haciendo lo que tú hacías. Pero tú sabes a dónde lleva y te asusta. Pero ¿por qué no te asustaba cuando eras tú? Ah, no, pero entonces nadie me entiende, no me dan permiso, mis papás son unas reliquias del siglo pasado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, me están privando libertad. Y ahora cuando ya te toca a ti pagar facturas, ya estás, maneja con cuidado, y me marcas cuando llegas. O sea, ya, y llévate un suéter, y etcétera, ok. Pero no te preocupes, a ellos les va a pasar. El cobro es redondo en estos casos y al rato disfrutarás, dirás, ándale, pues eso es lo que yo te decía. ¿No ves estas ojeras? Tú me las hiciste. Ajá, y así te las veo formando con mis nietos, órale. Ok, pero en serio, en cuestiones espirituales estamos hablando de cosas que dejan cicatrices, que dejan rezagos morales, que es difícil
vivir con las consecuencias de acciones que tomamos, decisiones y demás, y solo por lanzarnos en nuestra sabiduría y tomar decisiones. Entonces, le traen todo eso, versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Al rato Moisés va a quemar el becerro y dices, oye, pero es oro, ¿cómo lo quema? Y muele y echa todo el polvo de eso sobre el agua que ellos tienen que tomar. ¿Pero por qué? Porque lo que acostumbraban entonces, porque pues, no podría ser de oro puro todo, porque ni todos los aretes de todos ellos alcanzaban. Pero lo que harían es hacer tallado en madera, lo puedes ver después en Isaías exactamente cómo lo hacen, y lo tallan de madera, y entonces ya lo recubren con oro, con una hoja delgada como papel aluminio, pero de oro, y eso es lo fundido. Fundió sus aretes, y entonces ya lo va poniendo, martillando y fijándolo y así como un cubierto. Y dice, versículo 4, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por eso podemos ver, ¿qué está diciendo? Hay dos aquí, uno es el becerro y otro es el disco del sol entre sus cuernos. Que se entienda, que se dé por entendido el que me oyó. Y estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y otra parte de esto es que el nombre que usaban para simplemente describir al Creador era Elohim, de Génesis 1. Elohim, que es Dios en plural. Pero Elohim dice, yo soy Jehová. Entonces, él siempre habla en persona singular, primera persona singular, pero la palabra Elohim es plural y siempre se usa el verbo en singular. Entonces no dice dioses dijeron somos Jehová, sino Dios, plural, dioses, Elohim, dijo yo soy Jehová. Entonces, ¿por qué? Pues es la Trinidad. Entonces tenemos un problema, es nada más un paréntesis, ahí te va tu epistemología del día. Es un poco de filosofía esto, pero aguántate, el día es bonito, el año va a terminar y te hace falta saber esto. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo los testigos de Jehová, entre otros muchos, con la idea de que el Creador es unipersonal, es una sola persona, aunque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1, que igual es Elohim, es el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando yo menciono esos tres, es muy fácil imaginar para nosotros una mesa directiva. Y ahí está un viejito, un joven surfeador, amor y paz, y el Espíritu Santo como un humo blanco alrededor. Y ahí estamos, así es la Trinidad, cuando decimos ese término Trinidad. Y para nosotros no cabe en nuestra mente cómo pueden haber tres personas, un solo Dios y creador de todo. Pero vemos que en Colosenses 1 dice que el Verbo, el Hijo, Jesús, hizo todo y nada de lo que fue hecho sin Él. Y también vemos en Génesis cómo el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu también es el Creador. Y a veces lo que pasa es que decimos, bueno, sí creo, como dice el credo, creo en el Espíritu Santo. Pero tengo una relación con la palabra de Dios y una relación doctrinal, mas no tengo una relación con la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras. Él inspiró las Escrituras. Él es el que toma lo de Jesús y nos lo hace saber. Él nos revela y nos aclara las cuestiones que eran difíciles de entender. Y necesitamos tomar en cuenta. Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Nadie podría decir eso, sino Dios. Y Él dice, el Espíritu Santo cuando venga, Él tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces, Él dice, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de verdad. Entonces, ahí tenemos así, y por eso Jesús advierte de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Él es el que toma lo de Jesús y nos lo hace saber. Y al decir que esto es mentira, estás diciendo al Espíritu de Dios, o sea, Dios, que es un mentiroso, y no recibes el testimonio que Él da. Entonces, si
sí es fuerte. Entonces, y por eso necesitabas saber que sí, tenemos Dios Padre, Dios el Hijo, Juan lo llama el Verbo de Dios, y Dios Espíritu Santo. Y Jesús, al decir eso, si me has visto al Padre, aún así los discípulos están, pero eso no me hizo más trabajo en mi entendimiento, el saber que si he visto a Jesús, he visto al Padre, porque no le entendían, sus mismos discípulos no entendían. Si Él dijo tan sencillamente, yo vine del Padre, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, ¿por qué no confiaban en su buen pastor? ¿Por qué no se sostenían con el pan de vida? ¿Por qué no andaban a la luz del mundo? ¿Por qué no escuchaban su voz? Porque no entendían. Y eso es una indicación muy importante para nosotros. ¿Te cuesta a veces, o dices, no a veces, sino ahorita mismo, te cuesta a veces entender lo que estamos exponiendo en la palabra de Dios? Claro, porque no son cosas naturales. Te pueden dar una receta para hacer avena con canela, pero eso es muy concreto, es calcular, es medir, es probar y gustar y demás. Pero esas son cosas que si se trata de quién es Dios, no cabe en mi intelecto, porque si Dios cabe en mi entendimiento, no es Dios, es simplemente una idea. Y a veces es eso todo lo que la gente tiene, es una idea de Dios, mas no una relación con el Creador. Entonces, por eso se les da muy fácil, se les hace muy fácil hacer un becerro de oro. Y no tenemos que admirarnos de eso, porque lo mismo haríamos nosotros casi todos los días si hubiera oro a la mano. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque toda carne es hierba. Vamos a ver por qué. Vamos a Isaías, capítulo 40. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué permite que hagan el becerro de oro? Ese día murieron como 3,000. Moisés, cuando baja del monte, ve lo que está pasando y arroja las tablas de piedra de sus manos. Tablas de piedra que Dios escribió los mandamientos con su dedo. Eso, ¿no te gustaría ver eso? Ay, Moisés, pero ¿por qué lo rompiste? Ya veremos por qué y de qué sirvió tenerlo. Es más, pero ponte a pensar. Moisés ve todo eso, su reacción es natural. ¿Cómo es posible? ¡Ah! Y arroja así las tablas de piedra. Y no tienes que estar pensando en unas tablas de piedra así rectangulares con curvita arriba. Eso es lo que todo el mundo está pensando. ¿De dónde sacas eso? Y con números romanos, ¿no? Roma no existía, los romanos ni existían, eran unos salvajes junto al río Tiberio. ¿Ok? No, nada de eso. Pero ya tenemos esta idea. Vayamos a lo que está escrito. Pero de alguna manera eran tablas y de piedra. Y de alguna piedra, pero no sabemos más. ¿Y por qué las rompe? De por sí, las tablas de piedra, los mandamientos, no eran una escalera, un puente para llegar a Dios. Hemos estado viendo, el tabernáculo nos está mostrando cómo llega Dios a nosotros. Y nosotros siempre estamos creando mapas, escaleras, puentes y otros sistemas para llegar a Dios. Y no es así. Ok, Isaías 40, vamos a pensar en dos personas que no tenían los rollos que nosotros tenemos. Porque muchas veces podemos preguntar a la gente, bueno, el niño tiene problemas de aprendizaje en la escuela, es disperso, es hiperactivo. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Era un embarazo deseado o no? Aguas con eso, porque María, la madre de Jesús, tuvo un embarazo fuera de tiempo, madre soltera, un embarazo no deseado. Entonces, si eso todo fuera cierto, Jesús tendría que nacer con unos fuertes complejos y atrasos y demás, y tener problemas de aprendizaje, emocionales, no puede llevarse bien con la gente, ¿y qué más? Ups, alguien se equivocó. Y pongamos aquí el caso de Adán y Eva. ¿Ellos en qué hogar crecieron? ¿Con qué papás? O sea, podemos decir, bueno, eso para ti, porque tú vienes de una familia cristiana y tus papás así y eso, y no conociste divorcio, no conociste alcoholismo, no hubo violencia intrafamiliar, entonces tú estás bien y por eso a ti no te cuesta entender esto. Momento, Adán y Eva, ¿en qué hogar crecieron? Es más, no conocieron pecado,
no conocieron antes lo que era vivir su existencia ajenos a la vida de Dios. Entonces, ¿a base de qué complejos, o neurosis, o psicosis, o patetis están tomando la decisión de desobedecer a Dios? Viven en un ambiente perfecto, con un ser perfecto, o sea, realmente sin miedo, sin incertidumbre, sin presiones, sin vecinos, sin parientes, nada, todo lo estresante que según nosotros nos empuja a hacer malas decisiones, no existía. No tenían apuración, no existían tiendas que les daban 18 meses sin intereses y luego llegan a quitarte 1 litro de sangre. No vivían con eso. Entonces, ¿por qué tomaron la decisión? Porque toda carne es hierba. Aún carne que no conoce pecado, aún Adán y Eva. En el momento que se ven como que yo puedo actuar sin Dios, lo que van a hacer siempre, en 100% de los casos, es pecar. Aún sin conocer antes el pecado. Eso es. Y entonces empezando con ellos en Génesis 3:8, dice que viene Dios paseando. Oyeron la voz de Dios paseándose en el huerto. ¿Por qué Adán y Eva, si Aarón pudo haber dicho, miren, como que el número 40 es un número que le fascina a Dios, ¿qué tal si le damos los 40 cerrados y luego empezamos a preguntar? Lo pudo haber dicho, y si hubieran esperado un día más, bajaba Moisés con las tablas de piedra, todo bien, no hacen un becerro, no hacen esto, no hacen el otro. Eso es uno. Pero Adán y Eva, esa tarde, están teniendo la plática con la serpiente y tú y yo podríamos decir, mira Dios, ¿por qué no hiciste eso? Simplemente ahí está la serpiente, tú sabes a qué viene, tú sabes que le está confundiendo a Eva, tú sabes que le está moviendo y Eva ya no sabe qué contestar y todo, tú sabes que ya está a momentos de decir, bueno, pues me lo pruebo. Ay, en el nombre sea de Dios lo intento. Ahora, tú sabes Dios, si Dios interviene, ella no come, no le da a Adán, no hay maldición, no hay separación, no hay muerte. Jesús no tiene que venir a morir. Pero eso ya nos dice, ¿por qué? Si es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Dios está diciendo, sí, lo permití y yo llevo el costo. Y decimos, no, Dios, tú no llevas todo el costo, otros también están pagando aquí. ¿Qué pasó con los 3,000 que mueren por lo del becerro de oro? ¿Qué pasó con Adán y Eva y toda su descendencia? Y esas manchas que te están saliendo en las manos. Es por ser hijo o hija de Adán y Eva. La muerte se acerca. Oye Dios, ¿no habría sido más fácil y más barato simplemente interrumpir y darle con un palo a la serpiente? ¡Sas! Eva, no le hagas caso. Ya. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué permite el mal? Es válida la pregunta y es importante la pregunta porque hay una muy importante respuesta. Para saber tú y yo que toda carne es hierba, que en el momento que tomamos un momento de existencia diciendo Dios y yo somos distintos seres, y es cierto, nos hizo así, para actuar solos, con nuestra propia voluntad, para tomar decisiones que sí o no hacia Dios, que mi vida es tuya o no, y nos da la opción. ¿Por qué? Qué atrevimiento de parte de Dios decir, les dejo escoger, les dejo saber cómo soy y les dejo escoger lo que quieren de mí. ¿Y qué querían? Lo crucificaron. Yo no lo hacía. Yo sabiendo de antemano cómo iba a terminar la película, escribo otro guión. Y Dios hizo a propósito este guión. Para saber tú y yo que toda carne es como hierba. Y su gloria como la flor de la hierba. Y marchítase la flor, sécase la hierba. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, Isaías 40, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ok, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
¿Qué doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados? Voz que clama en el desierto. Cuando le preguntan a Juan el Bautista que si era el Mesías, el Cristo, él dice, no, yo soy voz que clama en el desierto. Les manda a la palabra de Dios. Y si alguien en verdad es profeta, siempre te va a mandar a la palabra de Dios. Esas son sus credenciales. No una sanidad, la palabra de Dios. Entonces, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, dad voces, es la voz de Dios al profeta. Y yo respondí, dice Isaías, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios contesta, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está. Entonces, ellos hicieron el becerro de fundición, porque toda carne es hierba, y su flor como la hierba del campo, y se seca y se marchita todo y se va, y se desaparece. Y Dios lo sabe, y no lo sabía yo, y no lo sabías tú. Entonces nos permite tomar malas decisiones, pecar y hasta transgredir. Y a veces decimos, híjole, la regué. No, no la regaste. O sea, es como decir a Aarón eso, a Moisés, ay, perdóname Moisés, la regué. Mira, les pide que hagan sus aportaciones de zarcillos de oro. Y luego tienen que fundir todo eso, que no es cualquier cosa. Tienen que quemar leña y fundir el oro y hacer eso y luego derramar, vertir eso sobre una plancha de piedra para que se haga una capa delgada y se pueda hacer como papel aluminio, el oro. Entonces mientras tienen que tallarlos, eso llevó días. Prácticamente el tiempo que estuvo Moisés arriba recibiendo el plano y los materiales, la estructura y los porqués del tabernáculo, el sacerdocio, el altar, el propiciatorio, todo eso, ellos están tú. Entonces ni siquiera podemos decir que ya fue mes y medio que no sabían de Moisés, como Adán y Eva. En 1 hora o 2 viene Dios y tenemos un encuentro con Él aquí en el huerto. Esperamos 1 hora y podían haber dicho a la serpiente, dilo una vez que estás así presionado. En 1 hora o 2 viene Dios. Te invito, serpiente. Tú hazle la pregunta, ¿por qué nos escondes la verdad, Dios? Tú diles. Tú dile a Dios, mejor dicho. Tú dile, ¿por qué Adán y Eva no pueden comer ese fruto? A ver. Y que Dios que se defienda con la serpiente y tú nomás viendo quién gana, quién da la razón. Pero, ¿qué necesidad tenemos de inventar respuestas? Es lo que empezó a hacer Eva. Empezó a inventar respuestas posibles por los motivos de Dios, en lugar de dejar que Dios hable. Entonces, deja que Dios hable. Y así estuvieron, mientras Moisés en el monte, igual, inventando razones. Pensando, no, pues esto, no, pues el otro, pues quizás así, pues quién sabe. Pero Aarón, tú tráenos una solución. Entonces está tallando el becerro en madera, y lo está recubriendo de oro, y dice, esto es Elohim. Esto es. Este es quien te sacó de Egipto. Ah, qué bueno, ya tengo algo palpable, que le puedo dar dimensión de acuerdo con mis dimensiones. Pero mira lo que Dios hace en la encarnación. Él se limita. Tú y yo dependemos del aire que respiramos. Aarón, para hacer esto, tuvo que depender de los efectos de fuego con oro, de martillo y cincel sobre madera y después sobre oro. Tuvo que depender de las cosas hechas por Dios. Y para dialogar, Eva con la serpiente tuvo que depender del oxígeno en el aire que ella respiraba, aire que hizo Dios. La serpiente tuvo que depender del efecto de vibraciones en el aire llegando al tímpano del oído humano para hacer el efecto de conversación. Dios depende de postes, lona de lino blanco, velo hecho de diferentes estambres, un altar de bronce, otro altar de oro. Dios depende de cosas que Él mismo hizo para decirnos, así soy, así llego a ti.
Jesús dependió de una placenta, de la sangre de su madre para tener oxígeno en el vientre, para recibir alimentación en todo el embarazo, para ir formándose. Dependió de una mujer que decidió no deshacerse de un embarazo no deseado. Tomó una opción que era suya tomar, no deshacerme de esta vida. Fuera de tiempo y para vergüenza de todos, pero aún así no optó por deshacerse de esa vida. Y Jesús dependiendo de eso, que María, que José, que dependió de que José decidiera obedecer y huirse a Egipto y no quedarse, y Herodes mata a todos los niños de la edad de Jesús. Alguien tuvo que depender de tierra para caminar y llegar a un lugar seguro. Jesús dependió de clavos y de madera para realizar la reconciliación nuestra con Dios. Dependió del aire que Él mismo hizo, que Él creó el aire y Él creó el sistema cardiovascular para poder respirar y llenar pulmones y latir un corazón, y dependió de la función de las venas para vertir su sangre desde la cruz, para desde la cruz llenar una última vez sus pulmones y decir consumado es, y así expirar. Dependió de una plancha de piedra donde pudiera tender el cuerpo y rodar una piedra sobre la puerta del sepulcro. Dependió de lo sólido, físico, material que Él ha creado para hacerse llegar a nosotros y pudiéramos decir, he aquí el Dios vuestro. Y pudiéramos decir como el centurión, ciertamente este fue hijo de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, Juan 1:5. Él dependió de lo mismo que creó. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué Dios dice, yo me voy a hacer chiquitito, yo voy a hacerme microscópico? Y vivir en el vientre de una mujer y nacer. Y voy a depender del cuchillo que van a usar para cortarme el ombligo. Y me van a envolver y me van a recostar en un pesebre. O sea, dependió de lo mismo que Él hizo para decirnos algo acerca de sí mismo. Entonces eso nos ayuda a empezar a entender por qué permite el mal. Porque Él mismo hace uso de eso y lo absorbe y traga el veneno que nuestro pecado produjo. Y recibe los golpes de la asistencia de mis transgresiones. Entonces, es por eso. Vamos, por favor, a 1 de Samuel. Y se trata del rey Saúl, que es un cuadro clásico para entender este asunto de ¿por qué permite Dios eso? ¿Por qué no se apuró? ¿Por qué no hizo más? ¿Por qué no actuó diferente Dios? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no envió, un terremoto? Pues algo que interrumpa. ¿Nunca has hecho eso? ¿Nunca has pensado así? ¿Por qué Dios? Mejor nomás así. Y ya tengo lesiones en el cerebro por la sustancia que ingerí esa noche en un antro. Y si Dios hubiera intervenido, yo no iba al antro, etcétera, etcétera. Pero si Él intervenía, tú le maldecías por oponerse, por no dejarte chance, por quitarte el gusto, etcétera, etcétera. Entonces, ser humano es muy complicado en ese asunto. Queremos todo para nosotros y nada para Él. Y luego Dios se entrega a nosotros. Da todo. Ve tú a hacer cuentas. Entonces, en versículo 8, 1 de Samuel 13:8, el profeta Samuel había ungido a Saúl. Ya tenía 2 años reinando, juntando un ejército. Estaban rodeados de amalecitas, filisteos y otra gente muy difícil, muy agresiva, muy violenta que quería destruirles, como hasta el día de hoy. Y entonces ellos tenían que hacer guerra y defender al pueblo. Eso era su papel y su llamado de Saúl como rey. Y Samuel le dice, ve a tal parte, espérame ahí, yo te alcanzo, no hagas nada, o sea, demasiado específico, no hagas nada, espérame porque yo te diré entonces lo que tienes que hacer. Y dice, versículo 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Dice, no, pues tiene toda la razón, ya son 7 días y Samuel no aparece. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba a Saúl como rey. Es muy feo. Ya todos están yendo a la otra iglesia más bonita. Y te ríes.
Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, nadie le dijo a él solito hizo su diagnosis, su receta médica, su solución, su consejero y todo. Él se autonombró como consejero y demás. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué frase? Si quieres, subraya esa frase en tu Biblia, necesitas encontrarla después. Un momento en tu vida vas a decir exactamente lo que hizo Saúl. Media hora después, o sea, no es cualquier cosa encender un toro que está descuartizado sobre un altar. No es cualquier cosa, simplemente le echas ¿qué le echan? ¿Gasolina? O sea, no es cualquier cosa. Entonces ya está él ofreciendo, ardiendo bonito y humo está subiendo y todo Israel está, ya tenemos altar, ya tenemos sacrificio, ya todo está bonito. Órale, el Dios nuestro está con nosotros, todo va a salir bonito, amén. Y llega Samuel. Ups. Ese cerillo le tocaba a Samuel, Saúl, no a ti. Hay que respetar algo que Dios había instituido ahí. Entonces, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Saúl comete el error de pensar que todo se trata de él, de su gloria, de su prestigio, de su imagen, de sus relaciones públicas y demás, su publicidad. El pueblo se me desertaba y que tú no venías. Entonces empieza con el rollo de Adán, decir, bueno, Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Bueno, la mujer que tú me diste, o sea, allá entre ustedes arréglenlo, porque si tú no me hubieras dado esta mujer, yo no pecaba. Así es que Dios, allá tú ve a hacer la cuenta, pero para mí no pequé. ¿Nunca has usado ese argumento? Que si Dios hubiera hecho otra cosa, yo no pecaba. Así es que, ¿quién tiene la culpa? No te preocupes, fue a la cruz y murió por esa transgresión. Sí lo pagó. ¿Te das cuenta? Le echamos la culpa y la acepta. Y es crucificado por nosotros. ¿Qué Dios es así? Entonces, dice, tú no venías dentro del tiempo señalado. Oh, pues llegué media hora tarde. ¿Qué quieres, Saúl? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿El mundo acaba? No, nomás tu prestigio se siente un poco reducido. Tu imagen es un poco menos ante la gente, pero ante Dios eres el mismo siempre. Entonces, pero otra vez, si hubiera esperado media hora, si Adán y Eva hubieran esperado, ¿qué? 1, 2, 3 horas por mucho. Si hubieran esperado tantito, se quitaba el caso, el dilema, el estrés de tomar una decisión, se eliminaba. ¿Conoces a alguien así? Yo también. Entonces, versículo 12, y me dije, yo estoy viendo los filisteos, como Pedro estaba viendo el viento y las olas y se hunde, y me dije, otra vez, yo soy mi consejero, no tú, Samuel, ni mucho menos Dios. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, no contra nosotros, o no contra el pueblo de Dios, que es muy asunto de Dios lo que Él tiene que hacer en el caso, pero contra mí. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Pero ve esto, Él está diciendo, ahora descenderán. ¿Cómo sabes, Saúl? Pero Él ya está escribiendo una historia en el futuro. Eso es también lo que hacemos. Decimos, y nuestro miedo nos va dictando, y estamos, sí, ¿y qué más? Y nos dice, los filisteos vendrán contra ti, te van a masacrar. y tu miedo ahí se está diciendo, y pon esto, y lo vas a sentir así, y vas a llorar. Y ahí te van diciendo, no puedes vivir tu vida solo. No puedes vivir sin casarte. No puedes vivir si tu hijo o tu hija no se convierte. No vas a poder. ¿Cómo sabes? Eso es asunto de Dios. La salvación es de nuestro Dios. Pero estamos, no, entonces, ay, mi vida va a ser insoportable. ¿Cómo sabes? Porque mi miedo me dictó en mi libreta esta historia. Es la que leo.
Y es la que estaba leyendo Saúl. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Claro que no era nadie en Israel y Samuel lo unge para ser rey. Y no siento que Dios está conmigo. No sientes que Dios está conmigo, pero te llamó rey. ¿Qué es esto? American Idol. Y que ya porque tú eres de cierta estatura ganaste ser rey. No, Dios te llamó. Eso es favor. ¿Cuánto más favor, cuánto más evidencia necesitamos para saber que Dios me ama, me considera, me incluye en sus propósitos? ¿Cuánto más necesito? Entonces, pero no tenemos que asombrarnos mucho de Saúl, porque es la historia mía, es la historia tuya y de la persona que está a tu lado hoy. Es muy común, es muy humano ser así. Entonces dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, tuve que echarle ganas. Y decimos eso, pues hay que echarle ganas. Voy a acercarme más a Dios, voy a ayunar lo doble, voy a orar lo doble, voy a asistir a los 2 servicios cada domingo. Pero hay que echarle ganas, hay que esforzarme. Y tú estás ahí construyendo tu escalera hacia Dios. Cuando Él de este lado dice, hello, y Él hizo un tabernáculo que te dibuja así con texturas y colores y muebles y todo, cómo Él llega a ti. Y tú estás inventando un puente. Y Jesús está diciendo, yo soy el puente. Yo soy la puerta. No necesitas hacer una puerta con chapa y luego inventar una llave. Yo soy la puerta. Ya me abrí. Aquí estoy. Yo soy tu Dios. Y ya vine a verte. Qué diferente es eso. Entonces vemos una cosa, que Dios nos toma por sorpresa. Como Samuel le toma por sorpresa a Saúl. Saúl ya tenía seguro esto, ya escrito en su cabeza, que Samuel no va a venir, entonces yo tengo que valer por mí mismo. Adán y Eva, Dios es tramposo, así es que tenemos que valer por nosotros mismos. Y cada uno está haciendo eso. David, en la terraza de su casa, no sale a guerra como los reyes estaban saliendo. Era la temporada de ver y cuidar tus fronteras, y todos están ahí, es la temporada, pero David se queda en casa. Y luego, como suele suceder, cuando estás donde no debes estar, te aburres. Y está aburrido, entonces se levanta y está caminando un poco así en la terraza y ve una mujer que se está bañando. A ver, mujer, ¿por qué te bañas a la vista del rey? No sé. Porque toda carne es hierba. Y David, en lugar, porque él tenía la opción de ver para allá, la casa de Urías, un hombre noble, honesto, o ver el tabernáculo. Esto es lo que voy a mirar, pero tenía el tabernáculo. Él escribió el Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero ese día decidió decir, sí, pero estoy aburrido, me siento vacío, y esto parece llenarme. Así de fácil. Y dices, ay, qué malo. Sí, y Jesús murió por David en la cruz. Y murió por los israelitas que hicieron el becerro de oro, murió por Aarón, murió por Adán y Eva, por Saúl, por mí y por ti. Pagó. ¿Qué necesidad tenía? Pero con el deseo de darse a conocer a sus criaturas, nos permite hacer estas cosas, y así Él mismo lo redime. Otro caso que podemos tomar en cuenta es el caso de Lázaro. Juan 11, si quieres ir allá, vamos a ver, nomás así, puedes marcar esto en tu Biblia y volver con calma después, merece tu atención y meditación. Lázaro se enferma y dice, especifica que Jesús amaba a Lázaro y a sus 2 hermanas, María y Marta. Entonces le mandan a decir, el que tú amas, o sea, otra vez subrayando esto, el que tú amas está enfermo, o sea, Lázaro está enfermo. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea revelada. Y Jesús espera y deja morir a Lázaro. Qué crueldad. Que no está viendo el desgarre para el corazón de María y Marta. Que no está pensando en cómo Lázaro se siente, probablemente una fiebre o algo. Que no está pensando, Lázaro va a sentir que no le amo. Y la próxima vez que tú estás así,
así, o viendo a alguien como María y Marta, ¿qué hace Jesús? ¿Qué a Dios no le importa? ¿Por qué no hace algo? Y Jesús es conmovido por eso, y Jesús lloró. Y las dos dicen la misma cosa. Llega Marta y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Dice versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después llama a su hermana María, y ya en versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea que no le da nada a Jesús que estas dos mujeres están en el quebranto total, que el sustento de su casa se muere, Lázaro, su hermano, se muere, ya son prácticamente viudas y sin sustento, sin futuro, gracias a Jesús. ¿Qué rayos estabas haciendo, Jesús? ¿Qué otra cosa tenías más importante? ¿Qué te costaba? Jairo, mi hija se está muriendo, esta mujer tiene 12 años con esto, no puedes volver al rato a sanarle, pero mi hija se está muriendo. ¿No ves la proporción de necesidad? Y Jesús le deja morir a la hija de Jairo. ¡Ay, Jesús! Pero Jairo era uno de los primeros conspiradores en Capernaum para destruir a Jesús. Entonces Jesús está arreglando algo en la vida de Jairo y levanta a su hija. Esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea revelada. ¿Estás viendo algo diferente en tu panorama a causa de todo eso? Y dice, Jesús, versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, la pregunta natural, lógica, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ahí estamos tú y yo. Otros están, mira cómo le amaba, y tú y yo, tronando la boca. Sí, pero pues, ¿de qué sirve ser profeta y hacer milagros y a la hora que cuenta no aparece, no llega, se le hace tarde, tiene otra cosa que hacer? El registro de Juan no registra otra actividad, simplemente Jesús está dejando pasar tiempo muerto. ¿Para qué? ¿Por qué te dejó nacer así? ¿Por qué te dejó ser como eres? ¿Por qué te dejó vivir la vida que has vivido y llevar las cicatrices y secuelas que llevas? ¿Por qué? Para que tú y yo sepamos que toda carne es hierba, para que tú y yo sepamos que necesito en cada segundo a Dios, que necesito depender del Creador para todo. El aire que respiro es de Él. La sangre que aún está en mis venas no me está diciendo esa sangre, Jaime, tu vida es tuya. Esa sangre ya fue comprada por la sangre de Jesús. Entonces necesito saber, mi vida no es mía. La voz que puedo alzar, las manos que puedo alzar, estas manos no son mías. Son de Él. Él las hizo, Él las redimió. Y empezamos a ver nuestra vida y nuestra existencia, nuestras circunstancias de otro modo. Y vives situaciones, y sé que son pesadas. Y vives con dilemas, atorando situaciones que dices, no sé cómo voy a salir adelante con esto. Sí, porque lo permite. Para que sepamos que toda carne es hierba, pero Dios se hace carne y habita entre nosotros. Juan 1:14, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La ley vino por Moisés y por eso Moisés cuando baja y están, no puedo creer, quebra las tablas de la ley con los mandamientos, porque eso no iba a servir. Y si te das cuenta, lo puedes leer otra vez en Éxodo 32, Dios no le regaña. Moisés, si yo escribí estas tablas con mi dedo, vaya, es una obra de arte que acabas de destruir, Moisés. Pero Dios sabe, sí, porque ellos van a pensar, ¿eso es para decir, este es el camino? No, eso es para decir, camino cerrado, use vías alternas. La ley es para decirnos que esto no te va a servir, que este no es el camino a Dios. Esto es donde estuvo el derrumbe. El camino está aquí. Y Jesús viene entre nosotros, hecho carne, hierba que se seca, flor que se marchita y que si le golpeas,
le sale un moretón. Si le clavas en una cruz, va a sangrar. Y si está deshidratado en la cruz, va a decir, tengo sed. Y Dios se hace como nosotros y dice, ajá, ¿otra pregunta? Aquí estoy. ¿Y dónde estaba Dios cuando estabas naciendo así? Cuando fuiste formado en el vientre de tu madre, cuando tomaron decisiones en tu contra, cuando todo eso estaba operando para hacerte quien eres hoy. ¿Dónde estaba Dios? En la cruz, arreglando, siendo hierba que se seca, siendo flor que se marchita. Y murió. Profundamente conmovido otra vez, Jesús vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. María, que ya había hecho una historia en su mente de cómo termina este día. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. O sea, como es de 4 días, yo sé que ya se acabó. Otra vez, o sea, ¡pras! Es un codazo para decir, es de 4 días. ¿Hace cuánto te llamé? Otra vez, y no perdemos la oportunidad de echarle la culpa a Dios por todo lo que pasa. Y Él acepta la culpa y es clavado en una cruz. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ella ya tiene su historia escrita y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, porque toda carne es hierba. Y no creen, sin darles algo concreto, palpable. Y para que no sustituyan un becerro de oro, estoy yo, para que por fin crean. Y hasta no clavarle en una cruz, no creyeron. Hasta no, como Tomás, meter sus dedos en las heridas de los clavos, no creyeron. ¿Qué necesitas? Dios te lo dará. ¿Qué necesitas para creer? Para quedar convencido, para estar en paz con Él, para dejar que Él termine la historia hoy y que no sigas escribiendo tu propia versión. ¿Qué necesitas? Dios te lo va a dar, pero te va a dar gusto haber usado esa palanca para mover a Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la razón que nos puede ser suficiente. Romanos 5:8. Entonces, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. ¿Cómo sería ser Lázaro? Y simplemente incorporarte. ¿Qué es lo que vio, sintió, supo en ese tiempo que estuvo ya 4 días muerto, ya pudriéndose su cuerpo? ¿Cómo era llegar a su cuerpo? ¿Su cuerpo ya estaba bien cuando él llega? ¿O todavía estaba en descomposición? O sea, ¿cómo sería? No sabemos. No sabemos. Evidentemente Dios considera que con el puro relato, tú y yo ya tenemos un gancho y podemos colgarnos de ese gancho y tener el sustento para nuestra fe y poder decir, me basta lo que has dicho, me basta lo que has hecho, no te pregunto más, recíbeme. Si tú me aceptas, yo me ofrezco. Es eso. ¿Lo puedes hacer? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a tratar esto con Él. Dios, te damos gracias porque nos hiciste no como los ángeles, sino como la hierba que se seca. Nos hiciste hombres y mujeres sujetos a debilidad, enfermedad y finalmente a muerte. Y nos pusiste límites alrededor. Y no hemos podido lograr todo lo que queremos. Y es para que sepamos de dónde venimos y de quién somos finalmente. Y te pedimos, Dios,
Así como nos has hecho ver a Jesús crucificado por nosotros, hecho débil, el inmortal haciéndose mortal y muriendo, el que mora en inaccesible luz, descendiendo a la oscuridad más profunda del universo, separado de ti, Padre, repudiado por el mundo y rechazado por ti, suspendido entre tierra y cielo, sangrando, clamando y suspirando su último, encomendando su espíritu en tus manos. Damos gracias por Jesús que resucitó. Y gracias, Señor, por traernos a este punto en donde podemos ver que tan fácil sería para nosotros hacer lo de Adán y Eva, lo de Saúl, lo de David, cuestionarte como María y Marta. Y tan fácil sería para ti cerrar la conversación. Y tu respuesta eres tú mismo, Dios con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por redimirnos y gracias por quererlo hacer. Gracias por revelar así tu sublime gracia y gracia sobre gracia. Todo inmerecido y todo para revelar quién eres. Y estas tus criaturas, hoy te damos gracias. Hoy usamos lo que has creado en nosotros para decirte, ven y reina sobre nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.